Laudencio llegó de fuera y se hizo uno más de nosotros. Comenzó siendo un maestro entregado con la realidad educativa del barrio, dedicándose en cuerpo y alma a la mejora de esta, consiguiendo sobre todo la implicación de padres, madres, compañeros y alumnos en el proceso de trabajo. Todo ello le llevó a convertirse en un vecino comprometido con las reivindicaciones justas y necesarias para el crecimiento racional del pueblo en aquel momento, y según los que compartieron momentos con él, era un buen amigo de sus amigos. Laudencio procede de un pueblo de Ciudad Real. Recala en Gran Canaria, más concretamente en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el año 87, y estuvo desarrollando su vida y su compromiso con nuestra gente hasta aquel año fatídico de 2008. Él decidió venir, no sé por qué motivo salió de Ciudad Real, pero sí que lo decidió él. Yo no sé exactamente si vino a trabajar aquí y después aprobar las oposiciones o vino a raíz de haber aprobado las oposiciones y ya le dieron un destino provisional abajo en San Fernando y después ya le dieron el definitivo en el tablero, concretamente en el Pez Monaga. Como buen manchego, era una persona muy peculiar. Era más seco con los conocidos que con el resto. Así lo recuerdan algunos de sus compañeros de profesión, de trabajo y amigos. En el año 87 se incorporó gente nueva y me vino un señor que en aquella época me parecía súper mayor y resulta que era Laudencio con un par de años más que yo, que tampoco era una cosa, podría tener 30 años en aquella época. Y cuando lo conocí me pareció muy distante, ¿no? Muy serio, muy seco, el peninsular así como, o sea que los canarios tenemos como otra forma así de relacionarnos, y él era como manteniendo como las distancias. Por su forma de física y demás, te daba la impresión de que era una persona recta y disidente, y muchas veces pues parecía que era una persona más exigente y más tal, pero después a la hora de la verdad pues era una persona que siempre te daba la mano y te intentaba ayudar en lo posible. Lo que pasa es que la gente no lo conoce bien porque ha sido una persona un poco tímida, pero cuando se suelta es totalmente diferente. Es una persona serio, honrado, trabajador, un amigo donde estaban los amigos. Era un tío que era, si el que no lo conocía no sabía cómo era, pero si lo conocía era un amigo para toda la vida. Y Laudencio era una persona muy humilde, muy humilde. Nunca tuvo afán de protagonismo. Laudencio siempre fue conciliador, no fue una persona que buscara el enfrentamiento, siempre intentaba resolver los problemas y siempre intentaba echar a un cabo a todo el que pudiera. O sea que la verdad que para mí fue una gran persona, un gran amigo, un gran maestro. Era una persona que cuando te llamaba, pues oye, uno se preocupaba, ¿no? No es como los profesores de ahora y los alumnos de ahora, que parece que la relación no termina de cuajar, el profesor, alumno, el respeto. Es que parecía que era un poco socarrón canario de tantas cosas que había vivido y todo el tiempo que ya llevaba aquí, ¿sabes? Sí, así era Laudencio. Increíble, pero sí, se combinaban las dos figuras en la misma persona. Laudencio se enamoró progresivamente de nuestra gente y nuestra tierra. Disfrutaba de manera especial de nuestras tradiciones y costumbres. Lo que en un principio fue el peninsular venido de aquel pueblo de Ciudad Real, pasó a ser un canario más, no solo de adopción, sino también de corazón. A nivel de carácter, quien no se molestaba en conocerlo, sí que lo veía, que tío más antipático, que tiene que ser. No, es que no es así. Que no nació canario, que era manchego, pero que él luchó por esta tierra mucho más que muchos canarios. Era un canario, pero en todos los sentidos. Incluso él conocía más Canarias que nosotros mismos. Laudencio es una persona que viene de fuera, pero que se integra en esta comunidad. Yo creo que transforma el colegio, ¿no? Le gustaba la comida canaria más que incluso que a nosotros los canarios. Yo creo que fue en el colegio y luego pues en el fútbol, que fue una etapa paralela, y luego la etapa corta que estuvo en la política. Tenía claro que había que poner en valor nuestras costumbres, nuestra historia, en definitiva. Aunque nunca cogió el acento, nunca. Sí, porque fue peninsular hasta el final. Yo, por ejemplo, la actividad que desarrollábamos desde Cultura, desde el servicio de animación, que era el tema de dentro de la Feria de la Zafra, el mercado dentro de la Feria de la Zafra, un día en los tomateros, pero era una actividad. Los niños podían vivir un día desde plantar un tomate, a regarlo, a ver cómo se sacaba la semilla.
él esa actividad le encantaba y se implicaba de lleno. Él era el primero en llegar a la actividad y uno de los últimos en irse, porque le encantaba todo lo que era la recuperación de tradiciones, el trabajo en el campo con los niños, el rescate ese de nuestra tradición, sobre todo de las tradiciones de aquí del tablero, de su historia. Lucrecia, la compañera y mujer de Laudencio, ocupó un papel fundamental en su vida. Eran como esas piezas de puzzle que encajan a la perfección. También ella jugó un papel importante en la consecución de los objetivos por los que lucharon, aunque para muchos pasó desapercibida. Pero su confianza, su apoyo decidido y su ilusión y alegría resultaron vitales para todo lo que se propusieron. Esa es la pena que tengo, fíjate. No sé cómo decírtelo. Lucre ha pasado como, pues no sé, desapercibida no sé. Vale, Laudencio era la imagen y Lucre era, siempre me decía, Sandra, espera, vamos a pensar. Era esa persona que te hacía recapacitar, que te hacía ver, hombre, que no era tan malo, que aquella persona a lo mejor no fue con tan mala idea. Lucre era esa persona. Era todo corazón, era calidez, era amor. Lucre era así, era amor hacia Laudencio, hacia sus hijos, hacia sus amigos. Es que eran, para mí eran como dos piezas de puzzle que se compenetraban perfectamente por lo distintos que eran. O sea, no por lo distintos que eran. Hasta la gente que conocía a Laudencio le decía, pero Lucre es tu mujer. O sea, les costaba creer que era el marido de ella, porque él era seco, cara a la calle, ¿no? Seco, serio. Si podía decir 5 palabras, no decía 10. Y Lucre no, Lucre era una persona completamente, afable, venga a hablar, no sé qué. Eran completamente diferentes. Y entonces, yo creo que hizo un papel muy importante porque siempre lo apoyó. Al pie del cañón siempre. Y era una mujer tan buena maestra también, tan cariñosa con los niños. La cabeza era Laudencio, pero ella estaba en todo momento apoyando a todas las cosas y haciendo... Claro, Laudencio es el que se quedaba en el colegio. Ella se tenía que marchar porque tenía dos niños detrás y eso, porque si no, si ella no hubiese tenido los niños pequeños como los tenía, no hubiese estado a la espalda, sino siempre de frente también. Yo de Lucre tengo grabado esos ojos que transmitían muchísima ilusión, esa sonrisa. Fue en mi etapa más joven, ¿no? Yo creo que fue tercero, segundo, cuarto, quinto, no recuerdo bien, pero creo que fueron incluso esos 4 años y siempre se supo mantener al margen, ¿no? Pero yo creo que no por estar al margen deja de ser importante, porque todos necesitamos de un apoyo, ¿no? Era el complemento ideal para Laudencio. Lo fue en el colegio, ahí fueron casi juntos, cuando tú hablas de Julio, ahora de Sandra, ahora de Benjamín, ahora de Agustín, de Lucre y de Laudencio. Se juntó un grupo de profesores que en una generación, en la que yo me incluyo, pues nos influenciaron y nos ayudaron a ser lo que somos. Laudencio se dedicó en cuerpo y alma a su labor de maestro, de enseñante, y lo hizo no solo como profesión, sino como una tarea de construcción de toda una comunidad, la comunidad escolar, estrechamente ligada a la vida de todo el pueblo. Estos fueron sus comienzos. No paró primero en el Oasis, paró primero en el 3, en Las Palomas 3. En el Marcial Franco estuvo 1 año. Estaba en Las Palomas y luego vino al tablero, junto con Marcial, trabajando los dos. Marcial era el director y cuando Marcial se fue a la política se quedó como director de Pepe Monagas. Es en el colegio Pepe Monagas donde Laudencio desarrolló intensamente su labor entre 1991 y 2007 junto a un amplio grupo de profesores casi totalmente nuevos. Nosotros comenzamos a trabajar en el Colegio del Tablero en el año 91, en septiembre fue el primer curso en que llegamos pues a una plantilla de casi 20 y tantos profesores, porque del curso anterior solo quedaron 3 profesores. El resto éramos nuevos y ahí empezamos una trayectoria de muchos años. Yo en concreto estuve 26, pero Laudencio creo que estuvo 16 años. Y uno de los aspectos principales a los que dedicó tiempo y esfuerzo fue la tarea de crear un buen equipo de trabajo.
Ahora venía caminando por la calle y iba mirando todo, iba mirando el cole, iba mirando esto, y yo decía, la mejor época de mi vida, y también personal, fue la época del Pepe, porque que tu equipo directivo sea como una familia, eso es impensable. Nunca. O sea, Benjamín, Agustín, posteriormente, y Laudencio, es que éramos una familia. Entonces, ¿tú sabes lo que es la suerte esa? O sea, confiar plenamente en las personas que tienes al lado y aparte quererlas Y en el trabajo de equipo, Laudencio combinaba la delegación de tareas y la confianza en el trabajo de los compañeros y compañeras, con un seguimiento exquisito de las mismas que, a veces, parecía excesivo. Todos los que trabajaron con él coinciden en valorar su capacidad de combinar con sencillez lo personal y lo profesional. El director era, aparte de tener esa mano izquierda para tratar algunos temas, siempre fue una persona exigente y recta. Siempre le gustó que se cumpliera con las normas. O sea, a él le gustaba que las cosas se hicieran como debe hacerlas. Y si coincidías con la línea, con la buena línea, tenías un excelente amigo que te estaba siempre empujando. Ahora, como fueras en contra de lo establecido y de las normas, él te exigía que volvieras otra vez al buen camino. Cuando llegamos a Laudencio enseguida, pues para mí es que, yo no sé, yo Laudencio lo veo es que era un gestor, o sea, era una persona que todo para mí me transmitía muchísima tranquilidad, porque todo lo que decía yo estaba segura que era lo correcto. No sé por qué desde el principio me transmitía eso. O sea, yo era inexperta, yo era muy niña, y yo en él veía la seguridad que yo en ese momento pues no tenía, ¿no? Laudencio supo combinar bien, según las personas que trabajaron con él y le conocían, la necesidad de tener los conocimientos necesarios y una visión de conjunto para desarrollar su labor como director, y a la vez el desarrollo de aquellas dinámicas que tenían que ver con el trato con los demás y con la realidad social que desarrollaba en el entorno. Hay una frase muy bonita de él, una vez hablando, cuando estábamos metidos en todos estos problemas de la construcción del cole nuevo. No sé cómo fue la conversación, que él me dijo, mira, Sandra, es que nunca me olvidaré de eso. Si en la vida tienes que ser buena ajedrecista, yo no sé jugar al ajedrez, ¿vale? Entonces me quedé así un poco. Digo, ¿a qué te refieres? Dice, cuando haces una jugada, vete pensando ya las 4 siguientes jugadas. Y lo que dice, vete siempre por delante. Y para él siempre tenía que haber plan A, B, C. Siempre. Laudencio, además, concebía la enseñanza como un todo en el que tenía cabida no solo los contenidos propiamente escolares, sino todo aquello que afectaba la vida del alumnado. Por eso se preocupaba mucho por las condiciones en las que vivían sus alumnos y sus familias, por ejemplo, en el transporte. Él se subía a la guagua e iba a ver cuál era el problema, cuál era por qué se quejaba aquel padre que decía, contra, que a mí no me para y al otro le para y tal. Y entonces él iba a ver la situación de las paradas y qué conflictos había. Aquí en el tablero había un par de familias que le traían loco, porque él se esforzaba por dar una ayuda a los niños, pero claro, cuando el problema son los padres, ahí no hay tutía, y cada consejo escolar era, por favor, dadme ideas, por favor, se hartó de ir a los servicios sociales, se hartó de esto, y es que esos niños estaban siempre aquí, en su cabeza, y todo lo que burocráticamente un director de colegio puede tocar, lo tocó. La participación, tanto del profesorado como de los padres en los procesos formativos, fue uno de los compromisos de Laudencio y uno de los ejes vertebrador de su trabajo como director y como enseñante. Yo en el consejo escolar, los años que estuve, en aquella época los padres, no sé, creo que con Laudencio eran muy afines, mucho. Echamos muchísimas horas en el consejo escolar, pero de entrar a las 3 de la tarde y salir a las 12 de la noche, hablando para poner en marcha, y estábamos solicitando en aquella época la puesta en marcha empezar a construir el cole de enfrente. Y luchó por lo que
un canario hubiera hecho, o sea, que es que él venía de fuera y, chacho, parecía que se le iba la vida y que no era del pueblo del Tablero, o sea, que... Y luchó como uno de aquí por tener un cole. Siempre buscaba la participación, la complicidad. Él convencía. Lo contrario que dijo Unamuno de venceréis pero no convenceréis, no. Él convencía. Y él exponía lo que él quería hacer, lo que pretendía y buscaba aliados e incluso otras opiniones. No... Y una vez llegado a un consenso, a por ello. Y era incansable. Contaba con todos para tomar decisiones. Nos llamaba, a lo mejor es que se quedaba alguna cosa o tenía alguna cosa que no le daba tiempo de hacer la reunión del consejo escolar y nos llamaba fuera del horario escolar para que si podíamos ir, que teníamos que tratar un tema urgente o cualquier cosa en el consejo escolar, si convocar la reunión del consejo escolar porque no daba tiempo y ese tema era importante tratarlo, pues nos llamaba fuera de eso y íbamos. Laudencio, en su proceso de compromiso con los problemas de las personas con las que convivió, dio un paso más. Se involucró en ese otro nivel comunitario que es el compromiso público como concejal. Tampoco en este aspecto fue un camino fácil ni sencillo, pero lo afrontó de forma decidida, como hizo con todos sus compromisos. Como una ardilla, estaba siempre moviéndose para acá, para allá, para arriba, para abajo, siempre. Es que es lo que hacía él toda la vida. Y yo cuando me dijo que se iba a presentar a las elecciones, yo le dije, Laudencio, ¿tú sabes lo que vas a hacer? Dice, me han embarcado. Digo, yo creo que no va a haber un concejal que se mueva tanto como te vas a mover tú, porque si te mueves tanto en el ayuntamiento como te estás moviendo a nivel escolar como a nivel social, Laudencio, ¿tú tienes tiempo para tu casa? Se lo dije, digo, ¿tú tienes tiempo para tu casa? Dice, Lucre me va a matar. Lucre un día me mata. Es una parte que yo no lo conocía muy bien, pero que cuando entró de concejal, el recuerdo que tenía era un poquito ese recuerdo de que era un hombre con implicación, con compromiso, con una visión de un barrio, de la construcción de un barrio para todos. Yo, compatibilizando o compaginando las tres etapas diferentes en que le conocí, digamos como director, luego como activista y luego ya como político o compañero de trabajo o como se quiera. Para mí es una persona que era íntegra, en el sentido de muy recto, muy respetuoso, alguien con quien se podía hablar y a quien tú le podías plantear lo que quisiera, que él no te iba a poner mala cara mientras tú lo decías. Después ya lo procesaba y te daba su opinión. Y yo entonces, haciendo un compendio, yo creo que para mí eso es una persona muy íntegra, muy recta y con mucho conocimiento en diferentes aspectos, ¿no? A mí la política nunca me ha interesado, me daba igual, pero yo le decía a Julio, del partido que sea, ahí estoy yo, porque confío plenamente en él. Le tocó una etapa muy complicada, nada más llegar en agosto, yo creo que fue en el 2007, hablo de memoria, 2007-2011, el accidente es un año después. Nos tocó un incendio que fue un incendio, junto con este último que hemos tenido, de los más terribles que ha vivido nuestra isla, y él lo lideró. También en Cultura trató de inculcar ese trabajo que hablábamos, ¿no? Tratar de mantener nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, siempre en base al rigor, las cosas bien hechas, a la buena gestión, la empatía que generaba en la gente, a pesar de ser... Esto es casi contradictorio. Tú eres una persona seria, una persona muy rigurosa, pero sin embargo generas una empatía y un afecto en la gente, que eso quiere decir que detrás hay un trabajo. Y al final, en la vida, lo que te marcan son las personas. No son ni las ideas, ni las formas de hacer política, sino las personas, la integridad, la lealtad, el compromiso. Laudencio y todo el equipo de profesores con el que trabajaba y los miembros del consejo escolar vivían en propia carne el crecimiento imparable del Tablero.
La zona la componían los barrios de Calderín, La Data, Soneland, El Salobre, Melonera, Pasito Blanco, Lomo Gordo, Lomo Perera, Lomos de Pedro Afonso, amén del propio tablero. Las aceras del colegio eran como la Alameda de Colón. Entre los años 91 y 2000 se dio un crecimiento fuerte del CEIP Pepe Monagas debido al crecimiento de la población. Nosotros en un momento dado tuvimos una necesidad. Él era la cabeza visible del consejo escolar y apoyado por todos nosotros, por padres, por profesores, incluso por los alumnos que tenían presencia allí. El problema es que el colegio se iba haciendo pequeño, el tablero crecía y crecía con viviendas y con viviendas sociales que se hicieron, que vinieron de Matorral y de otros sitios, y al crecer pues nos dimos cuenta que nos quedábamos pequeños y dado un momento tuvimos que coger un aula en la escuela de idiomas, 1 año, al segundo año 2, hubo un momento que cogimos 3 y en ese proceso se estaba gestionando todo lo que era el aumento del aulario del Pepe Monagas, que así fue como se gestionó, o sea, era una ampliación de las aulas del Pepe Monagas. Claro, ese colegio empezó a quedarse pequeño, porque ya se quedó cuando se inauguró, y entonces ya se inició el procedimiento para la creación de 10 aulas más, que es lo que es hoy el CEI El Tablero. Ya Laudencio había iniciado el proceso de, oye, aquí hace falta otro centro. La necesidad era sí o sí, había que hacer otro centro. Y Laudencio incluso empezó a moverse, a hacer, creo que alguna cosa publicó en la prensa local, ¿sí? Para meter un poco de presión a quien hiciera falta. Y al ver que aquello podía restarle calidad a la educación, Laudencio lo vio claro, con tiempo. Ya para esa época ya él había iniciado gestiones, ¿eh? Y fue cuando propuso y se movió en Las Palmas. Recuerdo haberlo aquí con alguien del ayuntamiento, pero también con personal técnico del ayuntamiento y de la consejería, planificando o viendo posibilidades y demás, ¿sí? Y más de una reunión, más de una. Yo creo que también hay que poner en valor a la gente que le acompañaba, a Julio, a Benjamín, a Sandra, a Agustín, que luego tomó el relevo todos, ¿no? Estos son los que recuerdo porque son los que más tengo presentes, pero a todo su equipo directivo. Vemos un colegio que pues, tenía una cierta edad, que se hacía pequeño, y él fue, digamos, el germen del inicio de ese centro que hoy está al lado y que pues un poco ha tomado el modelo o el referente del Pepe Monagas. Y ese empeño en conseguir este objetivo lo llevó hasta los extremos que llegaban incluso a dejarle sin fuerzas, dejando atrás mucho de su vida personal. Te voy a poner un ejemplo para que te hagas una idea, que eso sí, Laudencio, espero que me perdone por contar esto. Su mujer estaba para dar a luz y él estaba en un consejo escolar. Y eso no se lo perdonaba a la mujer, porque él, hasta que no terminó el consejo escolar, no fue corriendo al materno. O sea, es que era para matarlo. O sea, se metía tanto en él. Y yo me acuerdo que yo miraba a Laudencio, o sea, yo lo miraba y yo le decía, ¿pero qué haces aquí? Si es que tu mujer ya hace 2 horas. Y él me miraba como nervioso porque quería estar en todos sitios. O sea, y intentó acelerar un poco la reunión y tal. Señores, me tengo que ir. Pero es que no dijo en ningún momento que es que mi mujer va a dar a luz. O sea, y fue así, literal. O sea, en un consejo escolar y su mujer está con dolores en el materno. Entonces, para que intenten comprender cómo era él. Laudencio también supo combinar su tarea como educador con su compromiso en la resolución de los problemas colectivos. Eran años difíciles y llenos de dificultades de todo tipo. Cuando llegamos al Pepe, en el año 91, era como, no sé, nosotros nos reíamos porque la imagen primera que nos dio era aquella época que estaba 7º y 8º. Cuando entramos, solo entrar, yo me acuerdo de ver niños de 8º en la sala profesores, en el despacho, en dirección, jefatura, allí, todos los niños por allí, los pies encima de las mesas y tal, y nosotros como diciendo, ¿esto qué es? O sea, como una falta de... y las normas y todo eso, ¿esto qué es? Era una época súper difícil porque teníamos niños que estaban en libertad vigilada, niños de 14 años, pero vamos, que tenían un trayecto finísimo. Y yo, bueno, seguía siendo una chiquilla pues de 27 años, de 26.
Y fue muy difícil poner en marcha el Pepe Monaga. En aquella época el tablero era mucha gente, los padres eran muchísimos, teníamos padres aparceros de una condición económica media-baja. Laudencio sabía adaptarse al tipo de padre con el que tenía que lidiar. O sea, había padres que, pues malamente, bueno, pues analfabetos, a lo mejor que no se podían expresar muy bien o que iban como muy impulsivos. Y él, esa paz que yo digo, la sabía transmitir. Y sabía llegar a cualquier padre, desde que era el que era médico y arquitecto hasta que era al que era aparcero o que era lo que fuera. Da igual. Laudencio sabía llegar. No sé cómo lo hacía. No sé cómo lo hacía, pero al final el padre que entraba echando chispas o el alumno que entraba echando chispas salían con la cabeza baja y convencidos. Unos arrepentidos y el que no, convencido. Y yo decía, no, es que lo hace genial. Cuando comenzábamos aquí, aún no funcionaba aquí ni escuela de adultos ni nada, pero él se implicaba hasta con Radio ECA. Y entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos hasta... Yo creo que llegamos hasta los lomos de Pedro Afonso, lomos Los Azules, Pedrazo, por todos lados, repartiendo y pegando carteles de Radio ECA, está abierta el plazo de matrícula, para que la gente se implicara y se metiera en la cultura. No para que él tener un mérito de... No, porque él quería que la gente accediera a la cultura, daba igual cómo. Y llegamos a ir hasta algún sábado por ahí, recuerdo todavía de meternos allá atrás, y Laudencio me decía, ya, tú estás seguro en Calderín, en los años en que todavía había muchos tomates allá en Calderín, muchos, ¿no? Yo decía, Yayo, ¿tú estás seguro que por aquí hay gente? Y yo decía, sí, tú tira para adelante. Y llegábamos a Calderín, a las chabolillas que había por ahí, los chiquillos todavía con el culillo al aire, y no había ni alcantarillas ni nada, sino aquello salía en medio de la finca, ¿no? Y ahí hasta allá llegamos, íbamos al teleclub, intentaba... Pues eso, hacer la propaganda lo más llamativa posible. Íbamos con el coche, con cosas pegadas por fuera, con cartelería y tal. Ese era Laudencio, ¿sabes? Intentaba atraer a la gente hacia un fin que le beneficiara. Más de una vez decíamos, chacho, Laudencio, es un coñazo meter tantos padres en el colegio para hacer alguna actividad. El pueblo tiene que participar en la vida del colegio y del colegio en la vida del pueblo. La lucha contra todo tipo de injusticias era uno de sus compromisos. Y lo era hasta en los detalles que parecen más pequeños. Él, ante las injusticias contra quien sea. Pero no, él era en el colegio, con el mismo profesor, con los mismos niños. Él siempre, los niños le tenían un respeto, por muy malo que sea, la forma de ser, la forma de educarlo. Y el cariño que le daba a los niños. Yo me acuerdo que algunos de ellos, por ejemplo, el pibito este ahora que está ahí con nosotros, conmigo, ahí aprendiendo, no, está cortando el pelo, dice, coño, ¿tú conoces a lo dicho? Coño, claro. Es que yo iba al colegio y mi madre cuando me dejaba, me ponía a llorar, y venga a llorar, y siempre venía Laudencio y dice, ven para acá, vente conmigo aquí. Y tú por qué llorabas, dice. Porque yo pensaba que mi madre me abandonaba y entonces yo, como pensaba en eso, venía a llorar y el único que me cogía, los demás profesores decían, cállate ya, llorón, cállate, llorón. Y lo de eso lo cogía de la mano, ven para acá conmigo y lo ponía donde estaba junto con él, el director allí, y se ponía, tú tranquilo ahí, siéntate aquí, tranquilo, que tu madre viene después a resguardarte. Digo, oye, yo eso no lo sabía, cosas como esa tan sencillas. Hay que destacar de Laudencio su gran implicación por los problemas del barrio, por la educación en el trabajo que él desempeñaba y también pues lo vivió también a nivel político. Laudencio participó también en uno de los ámbitos de reunión y participación de la gente del tablero, el fútbol. Por supuesto, hasta el punto que se implicó hasta en el fútbol. Yo creo que muchas veces para un poco reconducir las conductas de los alumnos que iban ahí a jugar al fútbol, a entrenar en el fútbol, que luego se viera sus resultados, su sociabilización con el deporte, que se viera luego en la clase también. Luego en el fútbol, que ya sé que hay gente que lo ha contado mejor, es decir, era escrupuloso hasta el más mínimo detalle, pero a la vez era cariñoso, a la vez la gente generaba una afinidad, una empatía en la gente, que es algo contradictorio, ¿no? Por un lado es una persona recta, honrada, escrupulosa, que le gustan las cosas bien hechas, pero por otro lado generaba
un vínculo afectivo, pues en el colegio ya te decía, ¿no? A mí me llamaba la atención aquella vez, tengo además la imagen donde estábamos en la urbanización Las Tabaibas, podría ir ahora mismo a la casa en la que fuimos cuando tocaba, la ilusión, la empatía que transmitía no solo en los niños, a los que conocía, a todos, desde el más pequeño al más grande, sino en los padres, ¿no? Los padres veían también un referente, a alguien que les había ayudado y que les ayudaba en algo tan fundamental como educar a sus hijos. Laudencio también encabezó y fue capaz de concienciar y movilizar a la población en el proceso de lucha contra el propósito de construir las torres a la entrada del tablero. Empezamos ahí a indicar y él con la reunión de gente, poco a poco se fue uniendo más gente, porque no era fácil en aquella época luchar contra los poderes que había. Y más cosas tan de Cazorla, había técnicos que era del Cabildo, había técnicos que todos lo apoyaban, porque decía que eso se hacía en Madrid, se hacía en Nueva York, en las torres y tal, y toda la zona verde de abajo, eso no es verde de abajo, sobre toda la gente que vivía, era como un enjambre. La reunión fue aquí en la Casa de la Cultura, y viendo los técnicos de ellos, de las promotoras y de tal, igual, presentando todo muy bonito, unas fotos bonitas, todo y cómo se iba a quedar, cómo está, todo muy bonito y tal. Y lo que he hecho fue el que daba la voz cantante era Laudencio, porque además nosotros no hablábamos, otro decía, eso no se puede hacer, eso es nada. Incluso un tío que pegó a discutir por encima hablaba fuera del normal, diciendo un montón de cosas que no tenía que hablar tan fuerte, pero y lo he hecho tranquilo. No, hablamos normal, hablar normal y no sé si lo convenció, pero que al final no se hizo. Tú date cuenta que él consiguió el colegio nuevo, que fue una de las discusiones que fuimos después de concederle el colegio nuevo, le mandaron los planos y volvimos a ir a Las Palmas a hablar con el director de edificios de educación, porque es que ya vimos que el colegio nuevo no daba. Pero como el tablero ya tenía colegio nuevo, 8 torres. El de educación, el de edificios de educación nos lo negó, más o menos nos dijo que no sabíamos de matemáticas. Y cuando lo inauguraron, pues la sala de profesores tuvo que ser sustituida por una clase y el gimnasio por otra, porque efectivamente no daba. No sé quién no sabía de matemáticas, si Laudencio o el director de edificios. Y entonces fue cuando vino la ampliación del colegio y todo lo demás, porque con lo primero que hicieron ya sobraban 2 clases. O sea, aún después de tanta lucha, y dice, no caben los niños que ya hay en el tablero en los colegios y nos meten 8 torres, y más la gasolinera pegada con un colegio, que se supone que tiene que estar a X hoy en día. En aquel entonces ya había leyes de las gasolineras en núcleos urbanos, no se podía, pues estaba en el proyecto y estaba aprobado. Y al final pues tuvieron que desistir. Y fue a base de manifestaciones, y fue a base de concentraciones, y fue a base de la camiseta que estoy viendo ahí, que la de mi marido y la mía las tenemos guardadas también. Él lideraba un poco el movimiento, quizá por su formación o algo, la gente lo hizo su líder. Él hizo asamblea donde invitaba al nivel político. Recuerdo una de las veces estuvo el alcalde, estaban concejales y traía personas técnicos que defendía el por qué no a las torres. No solamente se llenaba de argumentos no a las torres porque sí, sino lo fundamentaba con una proyección técnica. Es lo que recuerdo y que la gente pues le apoyó, los vecinos del tablero le apoyó no a la reivindicación. De hecho, pues terminó pues no construyéndose las torres. La mañana del fatídico 20 de agosto de 2008 se nos consternaba el alma a todos.
al enterarnos del terrible accidente aéreo del vuelo de Spanair JK 5022 con destino a Gran Canaria, donde fallecieron 154 personas y sobrevivieron 18. Entre estos últimos no se encontraban, desgraciadamente, Laudencio y su familia. Lo del fallecimiento de Laudencio por el accidente fue algo bastante fastidiado. La verdad que lo pasé bastante mal porque no solo era el director y el compañero, sino era el amigo. Esa tarde del accidente, el famoso 20, me desplazaba yo hacia Tenerife, me iba de vacaciones a Tenerife esos 10 días últimos del mes de agosto. Y cuando ya iba camino al aeropuerto me llamó Sandra. Bueno, ya estaba oyendo en el coche que había habido un accidente aéreo en Madrid y tal, pero yo no sabía qué vuelo iba a coger él y en ningún momento lo asocié. Y me llamó Sandra, la compañera, y me dijo: Benjamín, que creo que en el avión iba a Laudencio y toda su familia y tal. Y la verdad que pasé unas vacaciones bastante malas y fatales. Y sobre todo después por la tardanza en el reconocimiento de los cadáveres, el traerlos, y fue un verdadero trauma. Yo creo que fue la muerte que más he sentido. Mira que mi mujer falleció recientemente, mi madre y tal, y no fue tan violenta o tan drástica como la muerte de Laudencio. Para mí fue bastante fastidiosa. Sobre todo porque era también su mujer, que era otra compañera, fue maestra de mis hijos y sus 2 niños, que también se criaron con los míos, porque como trabajábamos ahí juntos, celebrábamos los cumpleaños de los chiquillos juntos, salíamos hasta por ahí a hacer algo de en la cumbre juntos y tal, y ya era una cosa ya más familiar. Las curiosidades de la vida. Laudencio quería tener todo agarrado, ¿vale? Quería tener todo agarrado, y en la vida no puedes tener todo controlado. Eso, o sea, sí, puedes tener controlado ciertas cosas, pero mira lo que le pasó. Vamos, que tú dices 1 de 1.000.000, ya, pero le pasó. Que para ese vuelo Lucre estaba súper nerviosa, que tal igual. Y yo le dije: venga, te doy el diazepam, ¿no? Y ella me decía: voy a intentar no tomármelo, voy a intentar. Bueno, pues nada. Total que me llamó del aeropuerto y me dijo: Chacha, ¿tú qué me viste? Dice que estoy como borracha perdida. Digo: Lucre, yo te di, digo, ¿cuánto te tomaste? Dice: yo me tomé la pastilla entera. Digo: no, hija, a la mitad, era 2,5. Te tomaste de 5 de diazepam. Dice: mira, tengo una tontería encima. Digo: mira, voy a acabar, me acuerdo. En aquella época veíamos lo de, ¿cómo se llamaba aquello? Del Luisma. Aida y el Luisma, que era el que siempre estaba tal. Y dice, me acuerdo que Lucre me decía: es que estoy como el Luisma. Dice: tengo un colocón, Sandra, tengo un colocón y tal. Fue el último que hablé con ella. Y pues nada, pues ese día pues estábamos esperando a que llegaran, o sea, salían y tal. Y fue Julio, que estaba viendo la tele, y me preguntó a qué hora salía Lucre y Laudencio. Digo yo: no, salían a la 1. Entonces dice Julio: no, entonces no. Digo: ¿qué pasó? Y entonces fue cuando empezamos a ver la tele, pero el vuelo como que salió a las 2, 1 hora más tarde. Y entonces le dije: no es el vuelo de ella. Entonces ya yo, ¿sabes? Me puse como muy nerviosa. No puede ser el vuelo de ella, porque ellos salían a la 1. Claro, lo que yo no sabía es que estuvieron parados en pista 1 hora. Entonces ya ahí me vine abajo, la verdad. No puedo más, no puedo seguir. A ver, que me acuerdo que cuando pasó, pues fue increíble, porque todos los compañeros, los profesores del sur, no sé por qué, empezaron a venir a casa, a mi casa. No sé, el sitio donde nos reunimos todos los profesores fue mi casa. O sea, yo no dije vengan a mi casa en ningún momento, o sea. Pero fueron tocando el timbre y fue entrando pues todos los profes en aquella época: Gregorio Peñate, el director del otro cole, Carmen Padrón, su mujer, Benjamín, tal. Y fue como un reguero de gente que nos quedamos en el jardín de casa. Pues todo ese día y toda la noche, ¿sabes? Para acompañarnos, nada más. Esas cosas fue
todavía hoy no, ni parece mentira eso. Lo de Buen Sasiego, eso fue... Eso sí fue jodido. Mira, yo algunas veces quiero no olvidarlo, porque no quiero recordarlo, pero no quiero olvidarlo. Yo no me lo podía creer, digo, pero si él no viene hasta dentro de 3 días, me parece que él me dijo a mí que venía dentro de 3 días. Dice, creo que vienen ellos en ese avión. Mira, estuve todo el día, toda la tarde, que fue a mediodía, me parece que fue, a las 4, algo así. Estuve toda, cuando ya por la noche me dijeron que ya era confirmado que estaban ellos, yo lo pasé muy mal. En mi casa se pasó muy mal. Mi hija por un lado, mi marido por otro, y yo por otro. Yo no paraba de llorar, y mi hija tampoco. Dice, mamá, ¿y ahora qué hacemos? Estoy en casa de mi madre, poniéndome las zapatillas para ir a correr, y me llama Euloy. Y me dice, oye, ¿cuándo venía Laudencio de viaje? Pues yo no venía en esa semana, venía una semana después. Digo, pues mira, yo creo que venía una semana después, pero yo estuve hablando con él, que estaba preocupado porque las obras RAM no se terminaban de ejecutar y que probablemente se fuese a venir antes. Yo tenía relación con él y tenía algún contacto, el teléfono del hermano que estaba en Palencia. Y llamamos, no lo cogían, pues me recogen, venimos a la peluquería. De la peluquería, pues ya más o menos intuíamos que venía en ese viaje. Pepe también tenía el teléfono, el mismo que tenía yo, llamábamos y no contestaban. Pues nos trasladamos inmediatamente al aeropuerto. En el aeropuerto, yo de camino llamo a Marino, también tenía una relación por afinidad con Laudencio por el mundo estudiantil. Llamo a Marino y le digo, Marino, creo que Laudencio y la familia vienen en el avión. Está de camino además un amigo mío, un compañero de trabajo. La mujer era operadora en Spanair, y cuando llego está en la puerta, en la lista, efectivamente, estaba Laudencio, Elena, Carlos y Luque. Y muchísimos vecinos más de Gran Canaria y de San Bartolomé. De un momento para otro te dicen, oye, que esto pasó, alguien que es un referente para ti, que ha sido siempre un referente para ti, ha tenido un accidente de avión y no lo vas a ver más. Y no vas a hablar más, ¿no? De buena primera te lo quitan o desaparece de tu vida. Recuerdo que en las primeras noticias decía, hay como 4 fallecidos. Digo, bueno, no fue tan grave, pensé. Al rato dice 24 personas, y así iban subiendo paulatinamente las víctimas, y ya empezaba uno a preocuparse, a pensar, ay, si venía a Canarias, algún canario habrá quedado en el camino. Y sobre las 2 de la tarde o algo así me llamó Jorge, un compañero de trabajo, y me dice, Eva, que Maripino, le dijeron a Maripino, me llamó dando gritos, que Laudencio venía en el avión con su familia. Ya pues se me cayó el mundo. Pendiente todo el día, pendiente de ver si localizaba, si era verdad que venía, y todas las noticias le decía que sí, que venía en el avión, pendiente a ver si estaba entre las víctimas, y así viví ese día. La consternación fue dando paso a la resignación, y el pueblo que les acogió les rindió un homenaje en su despedida a la altura de las personas que dejan huella. Eso fue general, eso fue para el país, para la isla, para la comunidad autónoma, para San Bartolomé, y ya no te digo nada para la comunidad del Tablero, que donde era conocido, pues yo creo que por todos. Lo del pabellón ya fue muy fuerte, muy fuerte.
Ya cuando los trajeron, yo no podía salir del pabellón. Yo no podía salir del pabellón. No, primero no podía entrar. Y mi hija se ponía, vamos mamá. Primero no podía entrar, porque era una cosa que no sé, algo que tenía en mí que no podía entrar. Pues entré, pero ya cuando estaba dentro ya no podía salir. Ya no podía salir. Es que no se puede decir algo mal, porque nada más que con la cantidad de gente que agolpó aquel pabellón y aquel entierro, es que ya eso lo decía todo. Ya eso lo decía todo. Sí, ya con eso ya, de verdad, es algo que todavía todavía lo recuerdo y me duele tanto, de verdad. Me acordé de Laudencio porque, esto no lo he contado, pero en el año 97, por ahí, murió una compañera que se llamaba Pilar. No sé si ustedes recuerdan a Pilar. Laudencio era directora en aquella época y yo era la vicedirectora. Y claro, fue como un golpe muy fuerte. Y Laudencio, y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Y tal, ¿qué hacemos? Y los niños, ¿y qué le decimos? Y tal, no sé qué. Y Laudencio me dijo, Sandra, normalidad. Hay que transmitir normalidad, hay que transmitir serenidad. Y entra en clase y transmite serenidad, Sandra. Y entonces, eso fue lo que hice cuando entré a la clase de los alumnos de Lucre. Lo que me había dicho su marido 15 años antes. Me dijo, nosotros tenemos que ser el ejemplo de los niños. Si nosotros transmitimos que estamos derrotados o que estamos tal, se lo vamos a transmitir. Normalidad. Y le digo, Laudencio, pero es que, pero ¿cómo vamos a estar así si se ha muerto? Y tenía razón. Chapó, me quitó el gorro. Con Agustín, que fue el que se atrevió a ir a Madrid porque su familia no podía ir. Vale que él fuera el director en ese momento, da igual. Era persona, era su amigo. Y no sé cómo lo hizo, o sea, no tengo ni idea. Como le digo a Agustín, ¿qué es lo que tienes dentro de que estás hecho tú? Porque es increíble la fortaleza que tuvo para ir a reconocer él a ellos. Y fue. Con lo cual me siento muy orgullosa del equipo directivo y hasta el final somos una gran familia. Ese era Laudencio, ¿no? Un hombre comprometido con lo que hacía en cada momento, que si él no hubiese estado en esa etapa determinada, pues probablemente yo hoy no sería lo que soy, lo digo abiertamente. Fruto de eso es aquel estado de shock que causó aquel accidente que me tuvo unos días, como que no sabía en dónde estaba, porque al fin y al cabo uno había perdido un referente, y yo lo reconozco, me quedé algún tiempo, pues, porque no terminaba de asimilar que una persona con la que yo había estado jugando al tenis una semana antes no la iba a volver a ver, ¿no? Y eso a veces cuesta, pero bueno, yo creo que al final su legado queda y ha quedado en el pueblo. ¿Hipotecó su vida para eso? ¿Para que saliera a ese colegio? Sí, poniendo su vida personal y familiar, porque vivió para eso. Es que vivió para eso, desde que llegó aquí y hasta que se fue. Y yo creo que lo que le hubiera gustado a los dos es lo que hicimos. Es lo que hicimos, y estoy segurísimo de eso, ¿no? Su ejemplo de vida quedó en el alma y en la memoria de los que caminaron con él, y así permanece vivo para siempre.